Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. En Costa Rica, el programa que sale en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Estados Unidos le dio a Israel 30 días para mejorar las condiciones humanitarias en Gaza o so pena de enfrentar restricciones en la ayuda militar que este país le ofrece a Israel. Hay que decir que actualmente un sistema y todas sus partes de un sistema de antimisiles aéreos junto con tropas para operar este sistema comenzaron a llegar a Israel durante esta semana. Mientras tanto, y en medio de todo esto, ataques israelíes mataron a al menos 50 palestinos en Gaza este martes nada más. Mientras tanto, en otro frente enemigo de Israel, el sublíder de Hezbollah dijo que la solución en el Líbano con respecto a Israel es un cese al fuego y amenazó a Israel con dolor, si es que los ataques de Israel continúan. Pero lo más importante en términos de diferencia con respecto a lo que ha estado pasando últimamente en aquella zona es la amenaza, la advertencia, la amenaza intrínseca de Estados Unidos de suspender o limitar ayuda militar a Israel si no mejora las condiciones humanitarias. Lo que no se sabe es si Estados Unidos detalló a qué se refiere con mejorar ayuda humanitaria, cuáles son las métricas, cuánto es una mejora aceptable y cuánto no. Esos detalles no se conocieron, pero ahí lo tiene usted. Bien, comentarle que en Estados Unidos, la productora de aviones, la Boeing, presentó planes para recaudar $25,000 millones por medio de la venta de acciones y de valores de deuda a los inversionistas. Aparte, esta empresa que tiene problemas financieros, como podemos ver, sobre todo de flujo de caja, alcanzó un acuerdo de crédito con varios bancos por $10,000 millones. Como podemos ver, todo esto lo está haciendo porque la empresa tiene un fuerte problema de efectivo. Claramente tiene un problema de efectivo porque una huelga que comenzó a mediados de septiembre paró la manufactura de algunos de sus aviones más comerciables, de sus principales productos, mejor dicho, la ha detenido por completo la producción y esto le está costando hasta ahora más de $1,000 millones. Con el anuncio, las acciones de la firma de Boeing cayeron específicamente cuando se dio a conocer los planes de pedir
créditos, de pedir prestado. Esto pareciera mostrar que Boeing no está considerando una solución una solución de corto plazo, una solución de corto plazo en el conflicto laboral. Pareciera que eso es lo que está considerando. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, Tres de los prestamistas más grandes de Wall Street, todas las firmas financieras más grandes de Wall Street, que son Citigroup, Goldman Sachs y Bank of America, reportaron todos resultados mejores a los esperados durante el tercer trimestre del año. Hay que decir que en el caso de en todos los casos, la fortaleza está viniendo por parte de sus divisiones de banca de inversión, debido a que ha habido un salto, un reavivamiento de los acuerdos corporativos, específicamente fusiones y adquisiciones y también salidas a bolsa. Sin embargo, las partes de consumo, las divisiones de consumo de estos bancos, ahí los números han sido menos buenos, porque en la división de consumo, es decir, la banca de primer piso, básicamente, ahí las pérdidas en los créditos han crecido al estar subiendo las tasas de interés y esto, o con las altas tasas de interés, mejor dicho, y esto ha estado poniendo problemas en las finanzas de muchos consumidores. No nada más es que a los consumidores les están subiendo las tasas de interés o que éstas permanecen altas, también está el tema de la inflación. El consumidor de Estados Unidos, igual que el consumidor de prácticamente todo el mundo, tuvo dos golpes importantes. Le subieron los costos de los productos que consume y le subieron los costos de los créditos que consume. El crédito de la casa, el crédito del auto, más notablemente el crédito del auto, bueno, dependiendo en dónde, el crédito del auto, el crédito de la tarjeta de crédito, el crédito de cualquier otro artículo que hayan comprado, la cocina, el refrigerador, etcétera. Y eso está empezando a tener efecto sobre los bancos con los que son los que prestan la plata, este dinero a los consumidores. Ahí lo tiene usted. Corea del Norte destruyó los caminos que cruzan la frontera con Corea del Sur. Como respuesta, Corea del Sur, ahí las Fuerzas Armadas dispararon tiros de advertencia hacia la zona desmilitarizada en la frontera de los dos países. La semana pasada, Corea del Norte acusó a Corea del Sur de haber enviado drones para esparcir propaganda en contra de Corea del Norte sobre la capital de Pyongyang, mientras que desde mayo Corea del Norte ha estado enviando lo que se le conoce como globos basura hacia el sur. Bueno, es curiosa la manera de tener conflicto eh, eh, fronterizo de estos dos países, ¿no? Está bien, si se mantiene en eso, si se mantiene en globos de basura y en drones que tiran panfletos y etcétera, eso está bien, pero me llama la atención es de notar la manera en la que se pelean estos dos países comparado a los conflictos que hay en otras partes del mundo y que típicamente conocemos en otras partes del mundo. En el caso de la India con Pakistán, ¿no? Mire usted Rusia con Ucrania, etcétera. Es decir, en un planeta en el que los conflictos fronterizos tienden a ser violentos, cruentos, sangrientos, la manera en que estos dos países están peleando es francamente, en inglés se diría cute. Es cute. Se avientan globos con basura, se avientan drones con panfletos. Y bueno, pues bueno, esperemos que se mantenga así, en ese nivel, nada más.
Hay que decir que la empresa de artículos de lujo LVMH, que es Louis Vuitton, LVMH reportó una caída del 3% en sus ventas del tercer trimestre y quedando por debajo de lo que estaban esperando los analistas, que estaban esperando de hecho un crecimiento de 1 punto porcentual. La caída fue del 3%, entonces fue una caída grande y sorpresiva. Este imperio de artículos de lujo reportó que sus ingresos entre sus marcas de moda y de cuero, las cuales incluyen las marcas como Dior y Louis Vuitton, cayeron por 5% comparado con el año pasado. Y específicamente la compañía culpó de estos resultados trimestrales a la caída en el crecimiento, la caída en el crecimiento esperado en Japón, esencialmente por la apreciación de la moneda nacional del yen. Eso es lo que estaban diciendo. Así es que ahí los tiene usted. Fíjese usted esta nota. Australia prohibirá lo que se conoce como las tarifas dinámicas. ¿Usted ha escuchado las tarifas dinámicas? Típicamente me parece a mí que quien popularizó este término fue Uber, quien popularizó el término y quizá quien popularizó la práctica, porque ahora todo el mundo la está utilizando. Bueno, pues Australia dijo ya no más con esta práctica de tarifa dinámica, pero específicamente lo está haciendo en la venta de entradas a conciertos de música como respuesta a pues, las quejas de los consumidores. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que pretende impedir a las empresas de prácticas sucias en cuanto a sus precios. Y bueno, ahí lo tiene usted. Los que defienden esta práctica, obviamente, argumentan que los precios de cualquier producto, deben de reflejar la voluntad, las ganas, la capacidad, el poder de los consumidores de pagar. Específicamente en Australia, recuerdo que sucedió, fue hace varios años, tal vez usted se acuerde, y si se acuerda mejor que yo, recuérdemelo en Facebook, pero me está viniendo a la mente en este momento, pero fue en Australia, y si mal no recuerdo fue en Sydney, que hubo un evento que si mal no recuerdo fue un tipo como de ataque terrorista en el centro de Sydney. Y si no fue un ataque terrorista, fue una conflagración importante, pero estoy casi seguro que fue un ataque terrorista hace varios años en el centro de Sydney, en día laboral, durante horas de trabajo. Y cuando se dio esto, la gente empezó a salir de la zona central de Sydney, empezó a evacuar. Y para evacuar, entonces todo el mundo estuvo pidiendo Uber. ¿Y qué fue lo que sucedió con Uber? Pues Uber subió sus tarifas, las tarifas dinámicas. Y entonces las denuncias era que Uber estaba aprovechándose del pánico de la gente, de la urgencia de la gente de salir de su lugar de trabajo, del centro de la ciudad, para refugiarse en sus hogares, aumentando estratosféricamente sus tarifas. Entonces Uber era un abusivo. Y eso fue precisamente en Australia. Pero bueno, eso fue en cuanto a Australia. Más recientemente, en Estados Unidos, usted recordará, aquí se lo informé, fue una cadena de hamburguesas, si mal no recuerdo fue Wendy's, si mal no recuerdo, el nombre no es importante, pero creo que fue Wendy's, donde también anunciaron que iban a poner precios dinámicos a sus hamburguesas durante el día. Y bueno, el resto se explica solo, ¿no? Precios dinámicos en los menús electrónicos arriba de las cajas registradoras, donde usted podía haber llegado en un momento
y la hamburguesa costaba, digamos, 2.50 e inmediatamente ante sus ojos cambiar el precio a 2.75, digámoslo así. ¿Por qué? Porque los tres personas que estaban delante de ustedes todos pidieron esa misma hamburguesa y se determinó, de acuerdo a los algoritmos, que era necesario aumentar el precio. Y esos son básicamente las tarifas dinámicas y los precios dinámicos, que no son otra cosa más que tratar de balancear la oferta con la demanda, literalmente. Entonces, aquí es donde yo me gustaría saber cuál es la opinión de usted. A mí no me parece malo ni equivocado las tarifas dinámicas o los precios dinámicos. Si vamos a respetar y si vamos a irnos por la ley de la oferta y la demanda. Gran parte de la economía de nuestros países se maneja como debe ser por oferta y demanda. Si usted demanda mucho de cualquier producto, el que sea, al final, mire, al final, todas las tarifas, todos los precios que pagamos son dinámicos, todos, al final. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a un precio dinámico más en el largo plazo. ¿Sí? Si usted empieza, o sus vecinos y todo el mundo empieza a consumir muchas manzanas, eventualmente las manzanas van a subir de precio. Ahora, con el mundo digital en el que vivimos, ese aumento de precios es inmediato, es en ese exacto momento. Entonces, Uber, que fue quien nos presentó este asunto de la tarifa dinámica, Uber dice, bueno, si tanto quieres salir en este momento y yo tengo en este momento mucha demanda, pues ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Quién da más? Al final el productor de manzanas también le va a decir lo mismo a usted. ¿Quién da más? Voy a subir los precios. Si me están comprando muchas manzanas. Y usted también lo haría. Si usted es comerciante o usted vende un servicio, también va a ser lo mismo. También usted va a hacer lo mismo. Si usted se dedica a vender un servicio, el que sea, alguien que se dedica a la limpieza de casas, pues si está completamente con su agenda llena de limpieza de casas, pues entonces va a empezar a cobrar más caro. A ver hasta dónde aguanta. Eso es normal, es totalmente normal. Y bueno, pues lo mismo aplica en todos los sentidos, también en los conciertos, en las ventas, entradas a conciertos, en Uber y también hamburguesas, que en el caso de Wendy's, por cierto, en el caso de Wendy's, se echó para atrás de esta decisión. Todo porque, de nuevo, en muchos círculos este asunto de tarifas dinámicas cae mal. Se oye a abuso. Y bueno, pues esa es la parte que yo quiero preguntarle a usted. ¿A usted le parece abuso? Si usted que me está escuchando, usted vende, lo que sea que haga usted, eso es lo que usted vende. Si usted es doctor, si usted es ingeniero, si usted es abogado, si usted es empleado, usted le vende su trabajo a su empresa. ¿Sí? En todas las instancias, lo que usted venda, si lo que usted vende es muy demandado, usted va a tender a subir de precio, a subir su precio. Naturalmente, así es como se hace, así es como es. Es normal. ¿Sí? Un hotel que siempre está lleno es un hotel que va a subir sus tarifas por noche. Lo mismo una línea de autobuses, que todos los autobuses van llenos siempre en una ruta. Bueno, pues una de dos, va a subir precios y va a poner más autobuses. Es normal. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que se haga de inmediato. Entonces, Wendy's, al anunciar la famosa precio dinámico de sus hamburguesas, causó estupor y causó condena y se echó para atrás. Y ya después de que se echó para atrás, afirmó de lo que se supone que realmente se trataba este asunto, que no lo dijo al principio y tampoco les creo que haya sido así, pero bueno, ellos después juraron que nunca se trató de subir el precio de la hamburguesa, sino más bien de bajarlo. Que el precio más alto de la hamburguesa era el precio actual de la hamburguesa, más bien se trataba para bajar de precio y animar al consumidor de ir a comer a la hamburguesería en deshoras, es decir, no en horas pico, sino en horas 3, 4 de la tarde, 10, 11 de la mañana. Y eso no lo dijeron al presentar la tarifa dinámica, lo dijeron cuando lo quitaron.
Según ellos que eso era, ¿no? Según ellos. Pero si hubiera sido al revés, tampoco hubiera sido malo. No, tampoco hubiera sido malo. Pues si tanto quieres mi hamburguesa, pues te lo ofrezco en tanto. Si la quieres. Si no, seguramente al siguiente que venga detrás de ti la va a comprar un poco más barata. Tú no, a ti ya te la ofrecí este precio. O regresa más tarde. Regresa un poquito más tarde y va a estar más barata. A mí no me parece que sea malo. Lo que pasa que es capitalismo crudo, pero así es como funcionan las cosas, así es como funcionan la economía, ¿no? Y bueno, ahí lo tiene usted. Así es que ahí está. En Australia, totalmente prohibido. Y bueno, y precisamente para muchos negocios, estas ventas eh, eh, en horas pico son las que hacen eh, la rentabilidad del negocio. Es donde entra la plata, es donde entran las ganancias, ¿sí? Lo mismo que en la típica tienda comercial, una tienda de regalos y etcétera. La temporada donde hace la plata es en la temporada navideña. ¿Por qué? Porque es cuando vende todo y lo vende sin descuentos. En temporada navideña. Bueno, es lo mismo con las tarifas dinámicas, es exactamente lo mismo, nada más que en el corto plazo, en el mismo día. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, bien, le estaba yo informando que eh, en Irán continúa el juego de la espera después de que 2 semanas antes este país de Irán lanzó 181 misiles balísticos hacia Israel y por tanto, y después de las aseguranzas, no amenazas, aseguranzas de Israel de que iba a haber una represalia, los iraníes se están preparando para esta. Normalmente, las preocupaciones políticas en Irán se centran en el mal manejo de la economía por parte de las autoridades de aquel país y la falta de libertades civiles, la encarcelación masiva de opositores, etcétera. Hoy en día, las preocupaciones en Irán es de cuándo y dónde y cuánto van a caer las bombas de Israel. En Teherán se espera un inminente ataque sobre la capital y algunos han estado ya saliendo hacia el norte, hacia las montañas. Otros están preparando los sótanos de sus hogares como bunkers y muchos otros, la mayoría diría yo, están viviendo su día como normal en la capital de Irán. Hay que decir que las más grandes aerolíneas internacionales que vuelan a Teherán suspendieron ya sus vuelos y las estaciones de radio han estado transmitiendo a programación del Estado, pendientes de lo que vayan a informar, y ha habido un sentimiento de nacionalismo en las calles con banderas, que se reportan banderas a lo largo y a lo ancho de todas las calles de todo Teherán. Hay que decir que en Irán, mientras que durante los años que la perspectiva de una guerra era no existente, los ciudadanos iraníes tenían la preocupación y centraban su atención en el mal gobierno de ese país, tanto económica como políticamente, la falta de libertades y todo lo que yo le decía, ¿sí? Eh, y de hecho estaban ansiosos y demandando un cambio inmediato del gobierno. Y bueno, ahora que la perspectiva de una guerra es real, y para muchos iraníes es real por primera vez en su vida, sobre todo los más jóvenes, por supuesto, ya no están pensando en este momento tanto en que el gobierno se vaya ya. Lo que quieren es un gobierno que efectivamente se pueda ir pronto, pero que un gobierno que esté preparado para defenderlos ante los ataques de Israel. Es curioso, le hablaba yo acerca de este lunes que almorcé con un amigo israelí y él me hablaba acerca de la situación en
Irán, yo le platiqué de esto en la reunión en el programa anterior, y cuando yo le pregunté acerca de esto, justamente, de la perspectiva de que cayeran bombas sobre Teherán, él, que de nuevo, esta es una nota, lo que yo le acabo de leer en este momento es una nota de un medio de prensa internacional. Eh, yo el almuerzo lo tuve con este iraní radicado en este lado del mundo, pero que sus parientes inmediatos, sus padres, etcétera, están en Teherán. Y le dije, oye, ¿qué onda con aquella perspectiva de las bombas? Y él dijo, no, no hay problema, porque las bombas seguramente van a caer en lugares militares o en los lugares nucleares y esos están fuera de Teherán. Él no estaba preocupado. Lo que me indica a mí, me indica, y esta es una asunción que yo hago, que eso es lo que él está leyendo, al menos en las redes sociales, y no es que también en los medios de comunicación. Que efectivamente, porque Israel amenazó con estos ataques, ya dijo que los va a hacer, no dijo a dónde, pero se asume a nivel ciudadanos de Teherán, por lo que yo escuché ayer, que no va a ser, no va a ser sobre la población civil y no va a ser necesariamente en Teherán, sino sobre lugares estratégicos para Irán. Y esos lugares estratégicos pueden ser instalaciones petroleras, que lo vamos a hablar un momento más con nuestro entrevistado de hoy, o instalaciones militares y más concretamente las instalaciones nucleares. Y nada de eso está en Teherán. Y eso es lo que estaba platicando yo ayer con este amigo iraní a este respecto. En todo caso, en cualquier momento ya se va a dar este ataque. Bien, rápidamente vamos a hablar de la economía más grande de Europa. Antes de irnos a la entrevista, hay que hablar que en Alemania el sentimiento sobre el consumidor y los negocios alemanes, de acuerdo al indicador CEU, que se publicó este martes, y después de una sustancial caída en septiembre, durante, durante una caída importante durante el resto del año, en septiembre tuvo una pequeña subida de 13,1%. Mejor dicho, para decirlo bien, una subida a 13,1 puntos. Hay que decir que, sin embargo, esto no es motivo de ánimo para los hacedores de política monetaria y económica de Alemania, porque todavía este indicador es mucho más abajo que lo deseado y otras lecturas de otros indicadores a lo largo del verano han estado indicando, como se lo hemos dicho aquí, mucha debilidad en la que es la principal economía de Europa. El ministro de Economía de Alemania el 9 de octubre pasado, Robert Habeck, admitió que para este año 2024 la economía de Alemania probablemente se vaya a encoger, y esto lo sería por segundo año consecutivo. Y a solo 2 días de haber anunciado esto, la Volkswagen, que es la empresa automotriz más grande de Alemania, reportó una caída en sus entregas globales del 7,1% durante el tercer trimestre comparado con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, hay que decir que el consenso es que definitivamente el 2025 va a ser un mejor año para Alemania y se espera que finalmente empiece a crecer de nuevo. Se espera que la tasa de inflación, continúe bajando del actual 5,9% a un 2,2% este año y 2% para el 2025. En julio pasado, el gobierno lanzó un programa de crecimiento que incluye recortes para los ingresos y las tarifas eléctricas también, en los impuestos que pagan estas tarifas. Sin embargo, pues estos efectos pues van a ser hasta el próximo año, ¿no? Y tampoco se espera que vayan a ayudar a la actual coalición gobernante, la cual está para reelección en este septiembre. Pero sí, dos de las economías más grandes del mundo están en serios aprietos económicos. Estamos hablando de Alemania y también de China. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del mercado petrolero y para eso no necesita más de presentación, nuestro corresponsal en el mercado petrolero, corresponsal de facto en el mercado petrolero, Jaime Brito. Él es director ejecutivo de mercado petrolero de la empresa CMA o Chemical Market Analytics. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, un gran saludo, un placer estar contigo y con tu audiencia esta tarde. Igualmente, Jaime. Oye, Jaime, a ver, tú y yo llevamos viendo, observando, o tú me has guiado observando el mercado petrolero juntos. Lo dijimos la vez pasada, ¿por cuántos años? ¿15 fueron? 20. 20, fíjate nomás. Pero oye, en 20 años, Jaime, típicamente cuando las tensiones en Medio Oriente aumentan y específicamente con Irán, lo que hace el mercado petrolero es responder con saltos en los precios del petróleo. Ahora en esta ocasión es la excepción a la regla, ahora es todo lo contrario, el petróleo ha estado cayendo y cayendo importante. ¿Qué está pasando? Sí, Alberto, es el tema que ha estado sobre el precio del crudo los últimos 18 meses. Es como si hubiera una gran piedra gigantesca que está encima del precio del petróleo y le impide subir, que tiene que ver con las altas tasas de interés. Cuando los Estados Unidos incrementaron sus tasas de interés de manera tan rápida, tan histórica, el resto de los países del mundo tuvieron que incrementar también sus tasas para balancear sus estados financieros, sus tipos de cambio, etcétera. Y cuando hay especuladores financieros que están manejando grandes cantidades de dinero y ven que en lugares como México, Brasil u otros mercados secundarios podrían ganar 10, 11, 12% de interés sin hacer nada, haciendo ciertas transacciones entre sus dólares, sus euros, sus yenes a moneda de mercado secundario, ahí es en donde han estado viviendo los especuladores financieros que típicamente hubieran subido el precio del mercado de futuros del Brent esta semana o las últimas 3 semanas, los últimos 6 meses, han estado todavía
disfrutando la bonanza de las altas tasas de interés. Mientras no continúen bajando las tasas de interés de Estados Unidos, me temo que vamos a continuar con una escasez de especuladores en el precio del crudo y va a seguir o va a continuar relativamente como zombie, como lo hemos visto los últimos 8 meses, año y medio. Mira, para eso te consultamos a ti, porque tú eres alguien que está adentro del mercado petrolero. Por cierto, que Jaime está basado en la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. ¿Qué hay de los análisis, sin embargo, de la prensa? Yo no diría que especializada, pero de la prensa, que hablan de que el precio está respondiendo a la baja ante una caída o perspectiva negativa en la demanda del mundo. Caída de precios o esta gran debilidad que ha tenido el precio del Brent las últimas 3 semanas tienen que ver con un anuncio que hizo la OPEP y Arabia Saudita desde mediados de año. Desde junio más o menos avisaron que para octubre iban a incrementar su producción, porque ellos pensaban que iba a haber una recuperación de la demanda china y iba a haber mayor consumo. Creo que fue un gran error que hayan dicho eso, y como todos los financieros los pocos que quedan en el sector petrolero quieren hacer apuestas seguras, dijeron, bueno, pues si va a haber más producción de la OPEP en octubre, lo que podemos hacer es hacer un cierto tipo de apuestas en el mercado financiero que se llaman opciones, en donde apostamos que el precio del crudo va a caer en lugar de que vaya a subir, ¿no? Y entonces la gran mayoría, el 90%, 95% de los participantes del mercado están apostando que el precio va a la baja porque la OPEP dijo que iba a abrir la válvula. Y esto hace que el precio del crudo, por un nivel de resistencias y de pisos y de ciertas fórmulas aritméticas que hay en los softwares automáticos que usan los traders, impide que el precio del crudo Brent suba. Está muy debilitado por esta perspectiva que tiene meses. Desde la OPEP dijo que iba a subir la producción. Ahora bien, como van pasando los meses, ha habido actualizaciones en pronósticos de demanda, de consumo, de la Agencia Internacional de Energía particularmente, que por cierto el día de ayer anunció su último pronóstico y avisó que según ellos hay muy poco consumo, muy poca demanda, menor de lo esperado este año y el año que viene, y por eso ellos piensan que el mercado petrolero va a estar sobrado de petróleo de aquí a los próximos 24 meses. ¿Y qué es lo que piensas tú? Bueno, hay que contrastar este análisis, este pronóstico de la Agencia Internacional de Energía con su archienemigo, con su némesis, que es la OPEP, la cual también saca su propio pronóstico. Mira, en concreto, la Agencia Internacional de Energía dice que este año solamente va a haber un crecimiento de demanda mundial de petróleo de 900,000 barriles. La OPEP en su análisis dice que el crecimiento de demanda este año es de 1,900,000, o sea, 1,000,000 más, ¿no? Entonces hay una gran diferencia gigantesca que tiene que ver con qué premisas, qué estimas tú que vaya a ser el consumo de julio a diciembre, porque básicamente no hay datos. El mercado petrolero en varios países que reportan su información nacional estadística. Ahorita, por ejemplo, hay países que están reportando sus números de febrero, de marzo, ¿no? No los tienen a octubre. Entonces, la gran mayoría de estos pronósticos tienen premisas, adivinanzas de cuánto es el número de consumo en todo el 2024. Y para el 2025 lo mismo, la Agencia Internacional de Energía dice que va a ser mucho menos que lo que plantea la OPEP. Cada una de ellas está dentro de su análisis poniendo un poquito de política, de su agenda. La Agencia Internacional de Energía de exageración. Sí, ha sido muy vocal, incluso pidiendo a los bancos que no financien inversiones o proyectos de petróleo y gas, aunque de repente saque algún otro análisis. Por ejemplo, en su análisis que hizo hace una semana, que publicó la Agencia Internacional de Energía de Gas Natural, comenta que pues va a haber mucho consumo de gas natural en los próximos meses y que pues ojalá siga habiendo más producción y más oferta, ¿no? Entonces como que dice no financien, pero luego celebra que haya seguridad geopolítica en el gas natural, etcétera. Entonces pues bueno, yo creo que la realidad, Alberto, está en algún lado entre las dos posiciones extremas, y básicamente nosotros tenemos nuestro propio pronóstico que ofrecemos a nuestros clientes también. ¿Y no puedes compartirnos ese pronóstico que ofreces a tus clientes también? Está en medio de las dos. Sobre todo lo más importante es que del pronóstico de aquí, el año que viene es lo de menos tal vez,
de que crezca de 900 a 1.900.000, nosotros estamos en medio de ese número. Pero lo importante es de aquí al 2030, Alberto, al 2040, porque si la Agencia Internacional de Energía dice que el petróleo va a desaparecer, que todos vamos a traer Teslas de aquí a 10 años, 20 años, y ya no se van a necesitar la gasolina, y varios mercados que van a tener mayor población de aquí a 2050, la India, Pakistán, América Latina, Medio Oriente, África, necesitan esa gasolina. Va a haber una gran escasez de petróleo y de productos refinados en el mediano y largo plazo. Eso es realmente lo grave, que con malos pronósticos se hacen malas políticas Claro. y decisiones de inversión. Claro, pero Jaime, a ver, más en el corto plazo, hablemos de esta perspectiva segura, esta seguridad de que Israel va a atacar a Irán. La pregunta es, ¿qué es lo que va a atacar? Y básicamente está entre tres variables, lugares nucleares, instalaciones militares o instalaciones petroleras. Y de lo que en teoría se debería de preocupar el mundo es por las instalaciones petroleras, tanto que el presidente Joe Biden, quien apoya a Israel en su ataque a Irán, diciendo que Israel tiene el derecho a defenderse y por tanto dale, atácalo, nada más que no ataques las instalaciones petroleras, dijo Joe Biden. Pregunta, primero, antes de que si lo va a hacer o no lo va a hacer, pregunta, ¿realmente si Israel llegara a atacar instalaciones petroleras, afectaría al mercado mundial? No, no lo creo, por cómo ha estado respondiendo. Por eso dice la pregunta. La falta de especuladores financieros no creo que afectará directamente al precio del crudo ni al mercado mundial, pero hay una tercera arista todavía, Alberto, un tercer nivel. ¿Qué es? Que no es tanto que ataque a instalaciones petroleras de Irán, aunque pudiera dejar de exportar, sino que la simple presencia de barcos militares en el Golfo, que impedirían el flujo de barcos de Arabia Saudita, de los Emiratos y de todos los demás países productores, es ese tercer nivel que realmente sí impactaría el mercado. ¿La presencia de barcos de quién? De Estados Unidos, de Inglaterra, de... Pero esos barcos serían para garantizar el flujo de estos países, ¿no? Sí, el chiste es que si Israel ataca a Irán, yo no pienso que Irán se va a quedar mirando nada más. Yo creo que va a haber algún tipo de respuesta, algún tipo de bloqueo, algún tipo de acción orientada a interrumpir el flujo en el Golfo Pérsico. Es lo que yo me imagino, ¿no? Que podría, o sea, yo no creo que Irán nada más se quede mirando. Claro, eso es de acuerdo. Ahora, en el análisis de ustedes, ¿qué es lo que va a hacer Irán? O sea, Israel, ¿qué es lo que va a hacer Israel? ¿Va a atacar a las instalaciones petroleras o no se va a meter con eso? Es bastante complicado especular con esto, Alberto. Primero que nada, yo creo que lo más importante es que van a querer hacer un gran ataque antes de las elecciones de Estados Unidos. O sea, en 3 semanas. En mi impresión personal, no a nivel empresa, como a nivel personal, yo te lo comento, que normalmente aquellos entidades, países o personalidades del mundo intentan hacer la jugada más importante posible antes de unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Con el fin de imponer una agenda, de presionar o como tú quieras llamarle. Y bueno, la administración del presidente Netanyahu históricamente parecería que ha estado más cercana al presidente Trump, al expresidente Trump, que al presidente Biden. Entonces, cualquier inestabilidad, idea de guerra, de escalamiento de acciones en Medio Oriente, parecería que es un punto de presión, de preocupación, de manejar de aquí a finales de octubre para la administración Biden. Bueno, lo que sí es que tú ya dijiste lo que piensas en el sentido de que Irán no se va a quedar nada más mirando. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Irán no se va a quedar nada más mirando e Irán va a ser atacado. O sea, yo creo que esas dos cosas las damos por seguras. Irán va a ser atacado, Irán no se va a quedar mirando. Entonces, ¿tú estás viendo y adelantando inestabilidad en el mercado petrolero sí o sí? Estoy pensando que va a haber acciones de Israel. Vamos a ver cuáles son. Y de ahí ya hablamos cuáles son las repercusiones en el mercado petrolero. De lo que hemos visto, de cómo ha dejado de reaccionar el mercado o cómo no ha reaccionado, tendría que haber un ataque muy específico en un centro de producción petrolera, en un puerto de Irán, que interrumpa el flujo de crudo de Irán.
significativamente, y aunque dejara de producir crudo Irán, Arabia Saudita tiene la suficiente capacidad para sustituir todo ese volumen. Entonces, claro, en corto plazo no veo un gran impacto en el mercado. Claro. Oye, déjame te pregunto por último, hablando de la demanda mundial de petróleo, estábamos hablando hace un momento de la recesión virtual económica que hay en Alemania. Alemania es una de las principales economías la principal de Europa, la principal del mundo. China está en serios problemas. ¿Se ha notado en el consumo mundial de petróleo las caídas de estas dos economías tan importantes? Sí, Alberto, es un tema importante porque no solo se ha notado en el consumo, pero también es causa y efecto. O sea, nos estamos sorprendiendo ahorita de que la competitividad alemana, de que su actividad industrial haya estado a la baja los últimos 18 meses, 12 meses, etcétera. Pero no hay que olvidar que estaba funcionando su economía con gas natural ruso que compraba entre 2 o 3 dólares por millón de BTU, y ahorita están muy tranquilos con las banderas de victoria, contentos, diciendo que lo lograron sustituir. Pero es un gas alternativo LNG que es 3 veces más caro o más. Entonces, me parece pues nada sorprendente que una economía al que le cuesta 9, 10, 11 dólares el millón de BTU, que pudiera tratar de mantener la competitividad respecto a productos que llegan de otros lugares, no solamente de China, ¿no? Eso es lo que le está pasando particularmente a Alemania, que está siendo víctima de los cambios de flujos de gas natural, que el gas natural le pega a todos los sectores de la economía, desde la electricidad, claro, el poder adquisitivo de la gente para poder tener otros gastos, hasta su competitividad de la industria. Y China es una historia completamente diferente, no son otros problemas los que tienen que preocuparse. Definitivo. Pero entonces tú nos confirmas que en el caso de Alemania, que efectivamente dicen que ya no dependen del gas de Rusia, y seguramente así es, nada más que ese gas nuevo es 3 veces más caro que el de Rusia. Al menos, sí, correcto. Ya. Bueno, pues Jaime Brito, director ejecutivo de mercado petrolero de la firma Chemical Market Analytics desde Houston, Texas. Te agradezco muchísimo, Jaime, como siempre, tu buena disposición a explicarnos. Un gran gusto, Alberto. Hasta luego. Saludos. Hasta la próxima. Y bueno, siendo martes, vámonos directísimo al segmento tradicional de martes de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente, Alberto. Espero hayas pasado muy bien estas semanas, esos días. Bastante bien, afortunadamente. Aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. Seguramente vos ya lo comentaste en el programa y no es una noticia como tal, pero quería hacer un comentario sobre el Nobel de Economía. Sí. Y bueno, y todos los Nobels, pero quizás para el martes que viene hablo del de literatura, que es realmente el que más me entusiasma a mí. Pero el de economía es interesantísimo este año. Todos los años es muy interesante. La vez pasada fue una economista mujer que estudió el aporte de las mujeres a la economía del mundo. Pero este año el Nobel de Economía ha sido otorgado a los economistas Daron Acemoglu, no sé cómo se dice ese apellido, Simon Johnson y James Robinson, por su investigación que arroja luz sobre las desigualdades entre las naciones. Qué interesante las desigualdades entre las naciones y cómo se forma esa desigualdad. Su trabajo no es solo teórico, sino que profundamente empírico, ya que ha logrado cambiar la manera en que entendemos las diferencias de la prosperidad de los países. Según la Real Academia de las Ciencias sueca, los galardonados han demostrado que las diferencias en las instituciones, es decir, las instituciones creadas en los países, son el factor clave para explicar por qué algunos países son muy ricos y otros son más pobres. A pesar de que muchos países pobres han mejorado en términos de riqueza desde hace mucho tiempo, desde la colonia, desde que surgieron como países, pero la brecha con los países más ricos sigue siendo abismal. Estos economistas, basados en el MIT, Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Chicago, han centrado su estudio en la relación entre las instituciones creadas en los países y la prosperidad, ¿no? Entonces, han generado un debate crucial sobre cómo las instituciones en algunos países son inclusivas y en otros países son extractivas. Y eso impacta en el desarrollo de los países. Para entender este fenómeno es necesario revisar lo que ellos definen como instituciones inclusivas, que son aquellas que promueven el bienestar de la mayoría, permitiendo el acceso a oportunidades políticas, económicas, sociales, frente
a las otras instituciones. Es decir, eso es como una especie de la socialdemocracia, lo que ha construido el Estado social de derecho, ¿no? Y las otras instituciones, las extractivas, que están diseñadas para beneficiar solo a unos pocos en el poder, limitando el crecimiento y el desarrollo de la población en general. Entonces están las inclusivas y las extractivas. Un ejemplo destacado de los estudios de estos economistas es el caso de Nogales, una ciudad dividida por la frontera en México y Estados Unidos. Al norte de la frontera, al lado estadounidense, los residentes tienen acceso a instituciones inclusivas, educación, sistema económico, político, que ofrece oportunidades. En contraste, al sur de la frontera, en el lado mexicano, las instituciones son más extractivas, limitando las oportunidades económicas y la posibilidad de influencia política de sus habitantes. Ese ejemplo, Nogales, ilustra que las diferencias entre ambas partes de la misma ciudad, uno es más rica y otro es más pobre, no son geográficas ni culturales, porque la misma ciudad tiene esas diferencias. Los tres economistas argumentan que gran parte de las desigualdades globales que persisten hoy en día pueden rastrearse hasta la colonización. Durante ese periodo, los colonizadores europeos establecieron en muchos de sus territorios colonizados sistemas que favorecían la explotación de los recursos y de la población, creando instituciones extractivas que no estaban diseñadas para beneficiar a la mayoría de la población. Eso fue lo que pasó en muchos de los países nuestros. Estaban diseñadas para generar ganancias rápidas para los propios colonizadores. En cambio, en los lugares originales, es decir, de donde venían esos colonizadores, en Europa, principalmente, se desarrollaron instituciones inclusivas que tomaban en cuenta las necesidades de la población y daban soluciones a ellos. Esta investigación propone un análisis contundente. Las instituciones establecidas en la época de la colonia, la colonización, son responsables de las trayectorias divergentes de desarrollo entre los países. Aquellos países con instituciones inclusivas lograron un crecimiento sostenido, mientras que los países con instituciones extractivas continúan luchando contra la pobreza, la inestabilidad, la falta de oportunidades y hasta la corrupción. Este enfoque rompe con explicaciones más tradicionales que atribuían esa prosperidad a la cultura del país, al comportamiento de la gente, a la cultura, a la geografía, al clima, en fin, tiene que ver con cómo se constituye el Estado. La tesis final de los galardonados es clara. Para reducir las desigualdades globales es fundamental transformar las instituciones extractivas en inclusivas. Y este proceso debe surgir de la sociedad misma, no ser impuesto desde afuera. El trabajo de los economistas Premio Nobel ha influido profundamente en las políticas globales, desde la reconstrucción de Ucrania, por ejemplo, hasta la regulación de la inteligencia artificial, mostrando que la inclusión institucional es clave, no solo para el desarrollo económico, sino también para la estabilidad política, social, en este ya pues mundo globalizado, Alberto. Claro, y todo esto, ayer estábamos hablando justamente de esto, mi querido Fernando, y hablábamos de que un libro muy conocido de uno de los galardonados de ayer es en inglés Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Y bueno, al final yo no leí el libro de por qué fracasan las naciones, pero al final, y me van a perdonar el anuncio, pero al final, en términos mucho más llanos, prácticos y de campo, de estar visitando los países, es que escribí yo mi libro El continente dormido, que es donde justamente yo hablo de todos estos elementos, te digo, en términos mucho más llanos y aterrizados y menos estudiosos, pero más de observación, más de estar pisando el terreno, ¿no? Pero sí es notable, y como tú estás diciendo, mira, no nada más es, porque la frontera México-Estados Unidos es totalmente elocuente, como bien lo decías tú, que lo dicen ellos en cuanto a Nogales, Sonora y Nogales, México, pero esto se repite en toda la frontera de Estados Unidos. También está Laredo, Texas y Laredo, México, etcétera, ¿no? Tú has estado ahí en la frontera, y me hace recordar otro libro que se llamaba Vecinos Distantes. No me acuerdo cómo se llama. El quien lo escribió es un profesor de la Universidad de Texas. Vecinos Distantes, Distant Neighbors. Y hablando de esta frontera de México con Estados Unidos, porque no hay una frontera similar en todo el planeta y en toda la historia donde tú
en una línea fronteriza, en una línea en la arena del desierto, que la cruzas en un paso y cambias de todo, absolutamente de todo. Cambias de religión, de sistema político, de sistema económico, de lenguaje, de raza, cambias absolutamente de todo. Y cambias del primer mundo a un país en vías de desarrollo. Y la única explicación de todo eso no es ninguna de las anteriores más que el sistema económico y el sistema político. Es qué haces con tus instituciones. Todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Exacto, y lo interesante de esto es cómo rastreando en la historia podemos llegar hasta un punto en donde se bifurcan o donde no se bifurcan porque no venían del mismo camino realmente, en donde empiezan a aparecer algún tipo de señal en que esta gente que venía organizada de alguna manera bastante bien en Europa, llegando al momento de la colonización, no del llamado descubrimiento, ¿no? Sino de la colonización, ya una vez que se acaban los virreinatos y todo esto, se acaba la colonización, empieza el Estado heredando esas instituciones ya creadas aquí en el continente americano, y ahí es donde no cuajan las cosas. Es bien interesante porque uno se pregunta por qué Suecia tiene ese gran desarrollo y no lo puede tener Costa Rica o Uruguay, que al final son países pequeños, que tienen, a los dos le dicen la Suiza de Centroamérica o de América, pero no lo logran, ¿no? Y ahí está esa creación de instituciones voraces, extractivistas, dicen los premios Nobel. El autor que decías, Vecinos Distantes, es Alan Reading, británico, ¿no? Alan Reading, profesor de UT, si mal no recuerdo, de la Universidad de Texas. Así es, de los 80s este libro. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, un abrazo grande. Hasta el próximo martes, como siempre. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.